Existen lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido y donde la historia y la arquitectura se entrelazan para brindar vistas impresionantes y experiencias inolvidables. Desde la magia de Albarracín y Alquézar en España, con sus calles adoquinadas y vistas panorámicas, hasta la grandiosidad de Carcassonne en Francia, con sus imponentes murallas, el encanto costero de Dubrovnik en Croacia, o el vibrante entramado de madera en Reykjavik, destinos que transportan a los visitantes a una época lejana, ofreciendo una experiencia evocadora que se aleja del mundo moderno. Hoy en Cultura Fascinante emprendemos un viaje a través del tiempo para descubrir los rincones más encantadores de la Europa medieval. Albarracín, uno de los pueblos medievales más encantadores de España, se encuentra en la provincia de Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón. Su historia se remonta a la época musulmana, cuando fue fundado en el siglo X como una fortaleza defensiva. Durante la Edad Media, Albarracín se convirtió en un importante enclave estratégico debido a su ubicación en un peñón rocoso rodeado por el río Guadalaviar. Su laberinto de calles empedradas, casas de color rojizo y arquitectura mudéjar reflejan su rica herencia histórica. En el siglo XII pasó a formar parte del Reino de Aragón y jugó un papel crucial en la Reconquista. Albarracín ha sido declarado Monumento Nacional y su casco antiguo es testimonio de un pasado de historia. Hoy en día, sus murallas, la Catedral del Salvador y los palacios medievales continúan atrayendo visitas y ofreciendo una ventana al gran legado histórico de esta joya aragonesa. Sin salir de la comunidad de Aragón, nos dirigimos hacia Alquézar, en la provincia de Huesca. Alquézar es un pintoresco pueblo medieval situado en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Su origen se remonta al siglo IX, cuando los musulmanes construyeron una fortaleza para protegerse de las incursiones cristianas. Este castillo, que da nombre al pueblo, derivado del árabe Alcázar, que significa la fortaleza, se convirtió en el núcleo en torno al cual se desarrolló la villa. Con el tiempo, Alquézar fue reconquistado por los cristianos en el siglo XI, integrándose en el Reino de Aragón y transformándose en un importante bastión defensivo y religioso. La importancia histórica de Alquézar radica no solo en su valor estratégico, sino también en su patrimonio arquitectónico y cultural. Además, el trazado de sus calles empedradas y sus casas de piedra ofrecen una visión auténtica de la vida medieval. La Colegiata de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI sobre los restos de la antigua iglesia del castillo, es uno de los monumentos más destacados y alberga un impresionante claustro románico con capiteles esculpidos. Hoy en día, Alquézar es un destino turístico popular, conocido por sus rutas de senderismo en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Huara, así como por su bien conservado casco histórico que transporta a los visitantes a otra época. Santillana del Mar es un encantador pueblo medieval situado en la comunidad autónoma de Cantabria, al norte de España. Su origen se remonta a la Alta Edad Media, en torno al siglo VIII, con el establecimiento de un monasterio dedicado a Santa Juliana, de quien toma su nombre. De hecho, Santillana es una evolución de Santa Juliana. A lo largo de los siglos, este monasterio se convirtió en el corazón de la villa, atrayendo población y fomentando el desarrollo urbano y económico del lugar. La importancia de Santillana del Mar creció durante la Edad Media, especialmente en el siglo XII, cuando se consolidó como un centro religioso y administrativo de gran relevancia en la región. La importancia histórica de Santillana del Mar no solo radica en su origen monástico, sino también en su exquisita conservación arquitectónica y cultural. Pasear por sus calles empedradas es lo más parecido a viajar en el tiempo, con edificios de los siglos XIV al XVIII que se mantienen casi intactos y entre los que destaca la Colegiata de Santa Juliana, un magnífico ejemplo de arquitectura románica. Santillana del Mar también es conocida por las cuevas de Altamira, situadas en sus cercanías, las cuales albergan algunas de las pinturas rupestres más importantes y antiguas del mundo y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, Santillana del Mar es un destino turístico de primer orden, apreciado por su rica historia
su patrimonio arquitectónico y su entorno natural. Ubicada en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, Frías es una localidad cuyo origen se remonta al siglo IX, cuando fue establecida como una fortaleza defensiva en la frontera del Reino de León, en un momento de continuas disputas territoriales con los musulmanes. La estratégica ubicación de Frías, encaramada sobre un imponente peñasco a orillas del río Ebro, le permitió desempeñar un papel crucial en la defensa del territorio y en el control de las rutas comerciales que cruzaban la región. El castillo de los Velasco, el cual comenzó a construirse en el siglo X, es uno de los principales atractivos de Frías. Esta fortaleza, con sus torres y murallas, ofrece una vista panorámica que subraya la importancia militar de la localidad en la Edad Media. La importancia histórica de Frías radica no solo en su función defensiva, sino también en su desarrollo urbano y económico a lo largo de la Edad Media. En los exteriores de la ciudad también podemos encontrar un puente medieval fortificado sobre el río Ebro, con sus torreones de defensa, el cual es un testimonio impresionante de la ingeniería de la época y de la relevancia de Frías como punto de paso y control en las rutas comerciales y militares. A escasos kilómetros de Frías encontramos la ermita de Santa María de la Hoz, un emblemático santuario cuyo origen se remonta al siglo XIII. Esta ermita está construida en un impresionante paraje natural, en el desfiladero de la Hoz, y es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa medieval en un entorno rural. La elección de su emplazamiento no fue casual, ya que los desfiladeros y las hoces eran considerados lugares de retiro y meditación, ideales para la espiritualidad y la devoción. El propósito principal de la ermita de Santa María de la Hoz era el de servir como lugar de culto y peregrinación para los habitantes de Frías y sus alrededores. En un periodo en el que la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, este santuario ofrecía a los fieles un espacio para la oración y el encuentro con lo divino en medio de la naturaleza. Ubicada en la comunidad foral de Navarra, al norte de España, encontramos la localidad de Olite. Su origen se remonta a la época romana, aunque no sería hasta la Edad Media cuando alcanzó su mayor esplendor. En el siglo XIII, Olite fue elegido por los reyes de Navarra como una de sus residencias principales, lo que dio pie a un periodo de gran desarrollo y prestigio. La construcción del majestuoso Palacio Real de Olite, comenzada por Carlos III el Noble en el siglo XIV, es el hito más significativo de esta época. Este impresionante palacio, con sus torres, galerías y jardines colgantes, refleja la riqueza y el poder de la monarquía navarra y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica civil en España. El casco histórico de Olite cuenta, además del Palacio Real, con la iglesia de Santa María la Real, construida en el siglo XIII, una joya arquitectónica con su impresionante portada gótica y su claustro. Dejamos España para dirigirnos en esta ocasión hasta Carcassonne, la majestuosa ciudad medieval situada en la región de Occitania, en el sur de Francia. Carcassonne fue establecida como una colonia romana fortificada, conocida como Carcaso, en el año 27 a.C. Sin embargo, no sería hasta la Edad Media cuando Carcassonne alcanzaría su mayor esplendor e importancia estratégica. En el siglo XII, la ciudad se convirtió en un baluarte crucial en las luchas entre los cátaros, una secta cristiana considerada herética por la Iglesia Católica, y las fuerzas cruzadas enviadas por el Papa. Fue en estos tiempos cuando la fortaleza de Carcassonne fue ampliada y reforzada para resistir los numerosos asedios que sufrió durante este periodo convulso. En el año 1209, durante la cruzada albigense, la ciudad fue sitiada y finalmente capturada por las fuerzas cruzadas lideradas por Simón de Montfort. Este evento marcó un punto de inflexión en la erradicación del catarismo en esta región. Posteriormente, en el siglo XIII, el rey Luis IX y su sucesor Felipe III emprendieron la expansión y fortificación de Carcassonne, dotándola de una impresionante doble muralla que la convirtió en una de las fortalezas más impenetrables de Europa. Entre los espacios más destacados de Carcassonne se encuentra la Cité de Carcassonne, sin duda la joya de la corona. Este conjunto fortificado incluye el castillo condal, una fortaleza dentro de la fortaleza que servía como residencia de los señores de Carcassonne.
La Basílica de Saint-Nazaire, con su impresionante arquitectura gótica y románica, es otro de los monumentos imprescindibles. Las murallas, con sus 52 torres, ofrecen un paseo fascinante que permite imaginar la vida en la ciudad durante la Edad Media. Si hay un lugar que personifica el clásico pueblo medieval de cuento, Riquewihr, ubicado en la región de Alsacia, en el noreste de Francia, sería sin duda uno de ellos. Su origen se remonta al siglo VIII, cuando se menciona por primera vez en documentos históricos como una pequeña aldea rodeada de viñedos. Durante la Edad Media, Riquewihr prosperó y se convirtió en un importante centro comercial gracias a su producción de vino, que sigue siendo uno de los productos más emblemáticos de la región. En el siglo XIII, la familia noble de los condes de Orburg adquirió el pueblo y comenzó a fortificarlo, construyendo murallas y torres para proteger a sus habitantes y sus riquezas. Esta transformación marcó el comienzo de una era de florecimiento económico y cultural para Riquewihr, que más tarde pasó a ser parte de los dominios de los duques de Württemberg. A pesar de los siglos y de los conflictos que han sacudido a Europa, Riquewihr ha mantenido intactas sus murallas, sus casas con entramado de madera y sus calles empedradas, ofreciendo una auténtica ventana al pasado. La Torre Dolder, construida en el año 1291, que servía tanto como torre de vigilancia como puerta de entrada a la ciudad, es uno de los espacios más destacados de este encantador pueblo medieval. A escasos kilómetros de Riquewihr, y sin abandonar la comarca de la Alsacia francesa, se encuentra Kaiserswerth, cuyo origen se remonta al siglo XII, cuando fue fundada por los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El nombre Kaiserswerth, cuyo significado es montaña del emperador, refleja su conexión histórica con el poder imperial. Durante la Edad Media, Kaiserswerth se convirtió en una ciudad estratégica debido a su ubicación en una importante ruta comercial que conectaba el Valle del Rin con las regiones del interior, lo que ayudó a que la ciudad prosperara gracias a su floreciente industria vinícola. Su bien conservado casco antiguo ofrece al visitante un evocador recorrido por la historia, siendo uno de los lugares más destacados su castillo. Construido en el siglo XIII, esta fortaleza resultó fundamental para la defensa de la región, y desde él podemos contemplar unas vistas panorámicas impresionantes del valle y de los viñedos circundantes. Las calles adoquinadas de Kaiserswerth presentan un entramado de casas de madera pintadas en tonos vibrantes y adornadas con flores, lo que añade un encanto pintoresco a la ciudad. Entre los lugares más destacados de Kaiserswerth se encuentra la fuente renacentista de Constantin, la cual data del año 1521, siendo este un símbolo del pasado histórico de la ciudad. Dejamos atrás la región de la Alsacia para adentrarnos en la Bretaña francesa, concretamente hasta el pequeño y pintoresco pueblo de Locronan, un rincón rodeado de un paisaje natural impresionante de bosques y colinas. La historia de Locronan se remonta a tiempos celtas, pero no sería hasta la Edad Media cuando alcanzó su mayor desarrollo. En el siglo XV, Locronan se convirtió en un próspero centro de fabricación de telas, especialmente de lonas para velas de barcos, gracias a la calidad del lino que se cultivaba en la región. Este auge económico se reflejó en la construcción de numerosos edificios de granito que aún hoy adornan el pueblo, dando testimonio de su rica herencia arquitectónica. Este enclave de profundo significado religioso, con raíces celtas, erigió su centro histórico con majestuosas mansiones de granito azulado, además de su bonita y atractiva iglesia de San Ronan. Para preservar la autenticidad del centro histórico de Locronan, se ha prohibido la circulación de vehículos, y los carteles de las tiendas son de estilo tradicional. Gracias a su conservación impecable y a su ambiente atemporal, Locronan ha sido clasificado como uno de los pueblos más bonitos de Francia, y sigue siendo un destino turístico muy popular, atrayendo a aquellos que desean explorar su rica historia y disfrutar de su belleza única. La capilla de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, ubicada en los exteriores del pueblo, es un significativo monumento religioso con una historia que refleja la profunda devoción de la comunidad local. Su arquitectura gótica
es característica de la época, presentando una fachada de piedra y un campanario que añade un toque de solemnidad y belleza al paisaje circundante. El interior de la capilla es igualmente impresionante, con su nave de techos altos, hermosos vitrales y tallas de madera que representan diversas escenas religiosas. Abandonamos Francia para dirigirnos a Inglaterra, concretamente hasta Castelcombi, un pintoresco pueblo medieval ubicado en el condado de Wiltshire. Situado en el valle de Baybrook, dentro de la región de los Cotswolds, este encantador pueblo es conocido por su belleza y su atmósfera de cuento de hadas. Castelcombi es uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra y ha mantenido su aspecto inalterado durante siglos. La historia de Castelcombi se remonta a la época romana, cuando en su día fue un asentamiento importante debido a su ubicación estratégica. Sin embargo, no sería hasta la Edad Media cuando el pueblo alcanzó su máximo apogeo. En el siglo XII se construyó un castillo normando en la colina que domina el pueblo, del cual Castelcombi toma su nombre. Aunque el castillo original ya no existe, su legado perdura en la estructura y el diseño del pueblo. Durante la Edad Media, Castelcombi prosperó gracias a la industria de la lana, y muchos de sus edificios de piedra que se ven hoy en día datan de esta época. Entre los lugares más destacados de Castelcombi se encuentra la iglesia de San Andrew, un magnífico ejemplo de arquitectura gótica que data del siglo XIII. En Castelcombi también encontramos una cruz de mercado del siglo XIV, que simboliza el pasado comercial del pueblo. Además, el puente medieval sobre el río Baybrook es uno de los lugares más fotografiados de Castelcombi, ofreciendo una vista pintoresca que ha aparecido en numerosas películas y series de televisión. Dejamos atrás Inglaterra para dirigirnos en esta ocasión a la Toscana italiana, concretamente a la localidad de San Gimignano, un pintoresco enclave que se alza sobre una colina. San Gimignano es famoso por su impresionante arquitectura medieval y, en particular, por sus altas torres que dominan el paisaje, lo que le ha valido el apodo de la Manhattan de la Edad Media. Fundado como un pequeño asentamiento en el siglo III a.C., el pueblo comenzó a adquirir importancia entre los siglos XI y XIII, cuando se convirtió en una próspera ciudad-estado gracias a su ubicación en la Vía Francígena, una importante ruta de peregrinación y comercio que conectaba Roma con el norte de Europa. Durante este tiempo, las familias nobles de San Gimignano construyeron alrededor de 72 torres como símbolos de su poder y riqueza, de las cuales tan solo 14 se mantienen en pie en nuestros días. Entre los lugares más destacados de San Gimignano se encuentra la Piazza del Duomo, el corazón de la ciudad, donde se erige la impresionante Colegiata di Santa Maria Assunta, también conocida como la Catedral de San Gimignano. Esta iglesia, con sus frescos del siglo XIV que representan escenas bíblicas, es un ejemplo excepcional del arte y la arquitectura medieval toscana. A pocos pasos de este lugar se encuentra el Palazzo Comunale, el cual alberga el Museo Cívico y la Torre Grossa, la más alta de San Gimignano, desde donde se puede disfrutar de una vista espectacular del paisaje circundante. Otro punto de interés es la Piazza de la Cisterna, una encantadora plaza triangular rodeada de torres medievales y edificios históricos, y en el que encontramos una antigua cisterna que da nombre al lugar. Dejamos atrás la Toscana italiana para dirigirnos a la región de Calabria, en el sur de Italia. Gerace es un encantador pueblo medieval ubicado en una colina frente a las costas jónicas del sur de Italia. Su historia se remonta a la época griega, aunque no sería hasta la Edad Media cuando realmente alcanzó su máximo esplendor. Gerace fue fundado en el siglo IX por los bizantinos y floreció bajo su dominio, convirtiéndose en un importante centro religioso y militar. La construcción de su impresionante catedral normanda en el siglo XI, dedicada a Santa María Assunta, marcó un hito en la historia de este lugar. Esta catedral, una de las más grandes del sur de Italia, es un magnífico ejemplo de la arquitectura románica y bizantina y refleja la importancia y la riqueza de Gerace durante este periodo. Uno de los espacios más interesantes de Gerace es su castillo normando, el cual ofrece una vista impresionante de la región y del mar. El centro histórico de Gerace, con sus estrechas calles empedradas
y sus casas de piedra ofrece una experiencia única al afortunado visitante que acude a esta localidad del sur de Italia. Nuestro recorrido por algunos de los pueblos medievales más bonitos del mundo finaliza en Croacia. Dubrovnik, conocida como la perla del Adriático, es una histórica ciudad costera situada en el extremo sur del país a orillas del mar Adriático. Esta ciudad amurallada es uno de los destinos turísticos más populares de Croacia, debido a su impresionante patrimonio cultural y arquitectónico, así como a sus paisajes deslumbrantes. Dubrovnik es famosa por sus bien conservadas murallas medievales que rodean el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La historia de Dubrovnik se remonta al siglo VII, cuando fue fundada por refugiados romanos. A lo largo de los siglos, la ciudad se desarrolló como una importante potencia marítima, conocida como la República de Ragusa, que rivalizaba con Venecia en riqueza y poder. Durante la Edad Media, Dubrovnik floreció gracias al comercio marítimo y su habilidad diplomática para mantener su independencia frente a potencias más grandes. La ciudad ha resistido diversas invasiones y desastres naturales, incluido un terremoto devastador en el año 1667, que destruyó gran parte de su arquitectura renacentista y gótica, la cual fue posteriormente reconstruida en estilo barroco. La Stradum, la principal calle peatonal, es el corazón del casco antiguo de Dubrovnik y está flanqueada por elegantes edificios históricos, tiendas y cafeterías. La fortaleza de Lovrijenac, situada sobre un acantilado, y la torre Mincheta son parte integral del sistema defensivo de la ciudad. Otros espacios interesantes de Dubrovnik son el Palacio del Rector, la Catedral de Dubrovnik y el Monasterio Franciscano, el cual alberga una de las farmacias más antiguas de Europa. La Torre del Reloj, situada en la esquina este de la Plaza Luza, es otro espacio emblemático de Dubrovnik, la cual data del año 1444. Con una altura de 31 metros, la torre ha formado parte de su paisaje urbano durante siglos, y en ella destaca su reloj, aún con su mecanismo original, el cual ha sido renovado a lo largo del tiempo, y en el que podemos apreciar las figuras de bronce llamadas Maro y Varo, las cuales tienen el propósito de marcar las horas con sus campanadas. Concluye aquí nuestro fascinante viaje a través del tiempo, en el que hemos descubierto algunos de los pueblos medievales más impresionantes que aún existen hoy en día. Si te ha gustado este recorrido y deseas descubrir más joyas medievales, déjanos un comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal.